Buenas tardes con todos. Estamos en la sexta exposición del octavo seminario de educación matemática. En esta ocasión nos acompaña el doctor Enrique Chávez. Él estudió el pregrado en la UNI y realizó su doctorado en el INTA. Le cedo la palabra al doctor. Bien, gracias. Gracias ante todos por venir hoy día a la charla. Bien, ahora la presentación es sobre paseos aleatorios y antes de empezar la charla bueno, con los pocos presentes que hay acá, con los que vengan, voy a compartir ese enlace. Es para tener una idea de cómo hacemos la charla. Es una encuesta para ver qué idea más o menos tienen de probabilidad y de acuerdo a lo que me respondan, trataremos de dar una idea de lo que quería comunicarles hoy día. Y de pasada esperamos un par de minutos si es que alguien más se conecta, ¿no? Ahí pueden votar y ahí vemos los resultados en un rato y en un par de minutos nada más. Y empezamos la charla. Bien. 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 Bueno, el grupo está bien variado, entonces creo que ya. Bueno, voy a empezar a compartir la pantalla. Y empezamos con la exposición. ¿Todos están viendo mi pantalla o todavía? No, No. Vamos a ver. Ah, ahí aparece la opción de compartir pantalla y sí. solamente la ventana. O también al inicio la pantalla completa. Ya. Está cambiando. Ya. Ahí está toda la pantalla. Sí, ahí se está presentando. Bien, perfecto. A ver si me muevo. ¿Ustedes siguen ahí? Bien, bueno. Ah, ¿Tengo que hacer algo en esa parte? No, puedes comenzar. Sí, solamente que acá hay como que opciones que están interrumpiendo Eso lo la... puedes arrastrar desde la parte, dándole clic y saltar hacia la parte Ya, ya se lo voy a mandar a otro lado. Ya. Bien. Bueno, entonces vamos a empezar la charla. Esta de aquí es el resultado de la encuesta. Eh, Son solamente 7 votos y yo he votado en la primera parte, he inflado un poco el resultado acá. Pero entonces básicamente tenemos una idea de probabilidad a un nivel de universidad, digamos, ¿no? O alguna vez hemos llevado cosas de probabilidad. Entonces, lo que vamos a hacer es comenzar con recordar algunas cosas de probabilidad bien básicas para luego empezar con la idea de qué cosa es un paseo aleatorio. Entonces, esta charla va a ser bien básica. Nos vamos a concentrar básicamente en las ideas que tienen que ver con entender qué cosa es un paseo aleatorio primero. Y al final les voy a contar algunos resultados o algunas cosas que se hacen ya a nivel de investigación, ¿no? Bien, vamos a ver. Bueno, este es el título de la presentación. ¿Acerca de paseos aleatorios o el título que está más detallado en el título de la comunicación que dieron digamos, al promocionar esta presentación? Ahora que hay un problema que no puedo acceder a mi tabla de... Ajá. No puedo acceder a mi programita del fondo. Qué extraño. Ah, ajá. Me he quedado con... déjenme un momento, voy a ver si muevo esto. Acá. Ya puedo. Acá no puedo. Bueno, nos vamos a ver acá. Creo que acá sí puedo.
No, tampoco puedo. Sale, ¿qué es más o menos lo que Por sale? algún motivo no puedo seleccionar las cosas del programa del fondo. Pero no hay Mm, algo que le impida el zoom o no sé, porque no sé. no debería, Tal vez es algo del Zoom. no debería suceder eso. Sí, vamos a ver. Si no, eh, bueno, el propio zoom permite rayar, pero si se mueve Ahí la vamos a ver cómo pantalla, está, vamos a ver cómo está. Oh, es muy delgadito. Eh, ahí no puedo borrar. Sí puedo borrar con esto. Ah, qué sí, incómodo. incluso control Z. Sí, y qué extraño. Tal vez debimos practicar mientras estábamos esperando. Sí, Sí, qué extraño. Si utilizo el Jamboard de internet, ¿se podrá hacer eso? sí, sí, ¿Ustedes también. creen que...? Bueno, ahí tendríamos que hacerlo. Vamos a ver acá. Por algún motivo no puedo hacer clic en mis pantallas. Está en Entonces, borrador. Tiene que seleccionar Ah, la opción puntero. mouse. un Ah, momento. entonces tal vez sí puedo ahora escribir. Vamos a ver. ¿Dónde está mi programa ese del... Borré la... ¿qué hice con este? Ah, estamos acá. Si pongo puntero... Ah, pero si pongo puntero tampoco puedo seleccionar en mi programa de fondo. Si cierro esto, tampoco. Qué extraño. Sí, me he quedado con el... me he quedado con el seleccionador de cosas que era el que estaba seleccionado antes. Voy a dejar de compartir solo por un segundo para coger un lápiz y luego todo lo vamos a hacer con ese lápiz, ¿sí? Sí, está bien, está bien. ¿Y ahora dónde dejo de compartir? ¿Por abajo? Acá, No, ¿no? en la parte superior. Ya. Ahora voy a cambiar al... mm, sí, solo denme un minuto y ahí arreglamos todo. Qué extraño. Por algún motivo no puedo usar mi programita de escribir. Tal vez sea algo del Zoom, no estoy seguro.
Entonces creo que, bueno, vamos a tener que hacer algo y ya sé qué voy a hacer. Vamos a hacerlo en Jamboard, ¿sí? Voy a abrir un Jamboard por ahí y hacemos la presentación ahí. Ajá. Bien, ahora sí voy a compartir la pantalla. Bien, todos están viendo esto, ¿verdad? Ahora sí. Sí, ¿Sí? sí, se está viendo. Ya, bien. Bueno, acá tenía preparado algo, pero ya no importa. Solamente les voy a presentar esto que era la introducción de la presentación. Son recortes de... El primero es una publicación de la revista Nature, que es de 1905, en donde Carl Pearson pregunta algo que tiene que ver sobre paseos aleatorios. Si leemos ahí, está preguntando por cuál es la probabilidad de que si un hombre está parado en un punto y se mueve escogiendo un ángulo aleatorio y después repite el movimiento, después de un tiempo pueda regresar a donde empezó o esté a una distancia, a una cierta distancia de donde empezó. Más o menos eso es lo que pregunta en este tipo en esta publicación. Y el de abajo es una publicación es la publicación de Einstein acerca del movimiento browniano. Ahí habla algo sobre el movimiento browniano, que después se va a llamar movimiento browniano. Como sabemos, él fue físico y fue una de las primeras veces en las que se introduce eso para modelar, creo que eran movimientos de partículas movidas por átomos o una cosa así. Bien, entonces, y eso tiene que ver con paseos aleatorios, como vamos a ver en nuestra charla de ahora. Vamos a movernos acá. Esta es la publicación de Einstein, es la traducción de la Wikipedia. Hablaba sobre el movimiento de partículas. Bueno, acá no nos permite verla. Ahora sí. Listo. Ahí podemos ver más o menos de qué trataba. Fue del mismo año en el que se publicó la otra publicación en Nature sobre algo que tiene que ver con paseos aleatorios. ¿Bien? Entonces ahora vamos a nuestra presentación. Vamos a hablar sobre paseos aleatorios. Ahora sí se puede escribir acá. Vamos a ver, esperemos que sí. Ya, sí se puede escribir. Bien, todos ven, ¿cierto? Incluso les podría compartir el link del enlace. Tal vez sea más dinámico así. Vamos a compartirlo con todos. Sí. Y ahora sí, ¿dónde puedo escribir? Chat. ¿Dónde es el chat? Estoy perdido en Zoom, la verdad. Si no... Si no, no importa. Igual ahí pueden ver el link, con paciencia pueden entrar a esto. Ya está compartido para todo el mundo. Si alguien lo tiene y lo comparte, se lo agradecería. Igual no importa, igual me pueden acompañar con la presentación que estamos haciendo. Bien, paseos aleatorios, ¿no? Paseos aleatorios más o menos tienen que ver con esta idea. La idea más simple, o una de las más simples, es pensar que estamos en los números enteros. Y en los números enteros tenemos nosotros, bueno, esta representación, ¿no? Puntos. Y estamos por ahí, en la recta están los puntos, son los números enteros, tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, el -1, el -2. Y si nos disponemos a trazar un recorrido de esta manera, por ejemplo, moviéndonos a los puntos cercanos, justamente por eso es que sean los números enteros, ¿no? La idea es que el nexo que están entre los números consecutivos es el que me va a dictar hacia dónde me puedo mover. Esa es la forma en que aprovechamos la estructura de los números enteros. Moviéndonos, por ejemplo, para la derecha, luego para la izquierda, luego podremos volver a la izquierda, luego podemos continuar hacia ahí, luego regresar, en fin.
Esa es una idea de paseo aleatorio, ¿cierto? Esa es una idea vaga de paseo aleatorio que nosotros podemos tener. En general, no nos vamos a mover siempre en los números enteros, sino podemos movernos en cualquier conjunto. Es común pensar que el conjunto es un conjunto discreto. No siempre es el caso, pero podemos pensar que el conjunto es un conjunto de puntos. Puede ser finito o infinito como los números enteros, pero podemos tener allí un ambiente, ¿no? Y podemos tener esta idea genérica de qué cosa es un paseo aleatorio. Empezamos en un punto y damos saltos. Bien, podemos regresar. Pueden haber sitios que nunca visitamos. Eso de ahí es una idea más o menos vaga de qué cosa es un paseo aleatorio. Eso lo vamos a ver en un momento. Antes de ver eso, quiero hacer un pequeño, así un breve resumen de qué cosa es una probabilidad. Bien. ¿Qué cosa es una probabilidad y qué cosa hacemos en probabilidad? Para que después tal vez quede un poco más claro qué cosa es lo que nosotros estudiamos cuando estudiamos paseos aleatorios o a qué cosa nos referimos cuando en un momento, bueno, ahora va a ser un dibujo así a mano alzada, veamos, por ejemplo, gráficos de algo que le dice movimiento browniano, ¿no? Que era más o menos a lo que se estaba refiriendo Einstein en su artículo, o lo que más o menos estudiaba, que son cosas de ese tipo, ¿sí? Son curvas que de hecho se demuestra que típicamente tienen, bueno, son continuas, pero no son diferenciables en ningún punto, ¿no? Ahí tenemos trayectorias de esta forma. Ya, ¿qué significa esto? Vamos a tratar de estudiarlo primero recordando qué cosa es una probabilidad y qué hacemos en probabilidad, ¿sí? Esta es una idea de qué cosa es un paseo aleatorio. Realmente, si vemos la formalidad, no es un paseo aleatorio, es solamente una realización. Vamos a ver ahora qué cosa significa una realización. Lo mismo esto y lo mismo esto, ¿no? Esto tampoco es el movimiento browniano, sino es, digamos, una trayectoria típica de un movimiento browniano. Entonces, recordemos qué cosa es una probabilidad, ¿no? Una probabilidad era una función, o es una función, que va de un conjunto que se llama sigma álgebra hacia el intervalo 0,1. Bien, eso es una probabilidad. Y hace las cosas que uno esperaría de algo que esté midiendo cosas. Este conjunto de aquí realmente es un subconjunto del conjunto potencia de cierto conjunto sobre el cual se dice que se está definiendo la probabilidad. Esa es la idea, la formalidad de qué cosa es una probabilidad. Es decir, yo tengo un conjunto en omega, y si este conjunto pertenece a F, a la sigma álgebra, entonces yo voy a tener una idea de cuánto es la probabilidad de ese conjunto. Va a ser un número entre 0 y 1. ¿Bien? Mientras más grande sea el número, mientras más cerca estemos de 1, vamos a decir que el número, o vamos a tener la intuición de que el número, el conjunto, ocupa más espacio, ¿no? Que está volviéndose cada vez más grande si es que, por ejemplo, fuera un número muy cercano a 1. Eso es una probabilidad. Propiedades de probabilidad son las que nosotros hemos visto probablemente, ya sea de forma intuitiva en el estudio de un curso de probabilidad no tan riguroso, sino recordando que esto de acá básicamente es una medida finita que le asigna a todo el espacio una medida total igual a 1. O sea, la probabilidad de conjuntos disjuntos es la suma de probabilidades. Si no fueran disjuntos, habría que hacer un ajuste por ahí para que se tenga algo más o menos coherente. Si dos conjuntos tienen probabilidad, todas las operaciones básicamente que ustedes hagan con conjuntos van a tener probabilidad también. O sea, la unión, la diferencia, la intersección, todas esas son operaciones que al final van a dar conjuntos que se pueden evaluar por la probabilidad. Básicamente una sigma álgebra la pueden entender como un conjunto bien comportado con todas las operaciones de conjuntos, incluso si hacen las operaciones en cualquier orden y una cantidad numerable de veces. ¿Bien? O sea, una aproximación a un conjunto de este tipo, si nosotros tenemos un conjunto por aquí, voy a ponerlo, así está bien. Si tenemos un conjunto dentro de omega y el conjunto está siendo aproximado por cosas más pequeñas, por ejemplo desde el interior, y llegamos al conjunto, el conjunto final es el conjunto A, y los conjuntos por los que nos aproximamos, por ejemplo, son los conjuntos AN, y todos los conjuntos están dentro del sigma álgebra, entonces el límite de la probabilidad de AN, cuando n va a infinito,
es la probabilidad de A. Bien, esas cosas cumplen la probabilidad. Estas propiedades nos ayudan a hacer básicamente cálculo con cosas de probabilidad. Pero ¿cómo pensamos la probabilidad cuando nosotros estamos estudiando algún fenómeno? El ejemplo clásico es lanzar una moneda, ¿no? Aquí está la moneda. Lanzamos la moneda por ahí y luego tiene dos opciones de caer, ¿no? Puede ser cara o puede ser cruz o estrella que he dibujado ahí, ¿no? Tiene dos posibilidades. Si la moneda es perfecta, una moneda ideal, tenemos un medio de probabilidad o la mitad de las veces, eso lo relacionamos con un medio porque al final todo va a ser una probabilidad de que el resultado sea cara y digamos que cara sea 1. Y vamos a tener la mitad de veces, en un experimento que hagamos y lanzamos la moneda muchas veces, de que salga sello que digamos sea 0. Bien, entonces esto de aquí, que es básicamente un juego de tirar la moneda, lo que está haciendo es darnos una idea de una probabilidad en este conjunto pequeñito. ¿Sí? En el conjunto de solamente dos elementos, 0 y 1, en donde, bueno, realmente cuando los conjuntos son finitos, solamente tiene gracia que todos los elementos tengan probabilidad, ¿no? Que todos los subconjuntos realmente, que todo el conjunto potencia sea una sigma álgebra del conjunto, porque si no habrían conjuntos pegados que se los puede al final juntar, ¿no? Entonces aquí nuestra probabilidad, estamos modelando la probabilidad por este experimento, de modo de que sea así, ¿no? Probabilidad de 0 es igual a la probabilidad de 1 y es un medio. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes lanzan la moneda y le sale un 0, ¿sí? Esto de aquí es una realización del experimento de lanzar una moneda. Salió este elemento de aquí. Salió un elemento del conjunto omega. ¿Bien? Entonces, eso es cuando uno... ese es el uso de la jerga cuando uno dice que es una realización de un experimento, ¿no? Nos estamos refiriendo simplemente a un elemento del espacio donde está definida la probabilidad. La misma idea que tenemos con la moneda, la podemos reproducir con un dado, ¿no? Si tenemos un dado, y es un dado perfecto, digamos, entonces tenemos igual probabilidad de que salga cada número, ¿no? Ahí nosotros tenemos 6 opciones. Bueno, yo no voy a dibujar el dado en las 6 opciones, puede suponer simplemente que caemos en cada una de estas posibilidades, ¿no? 3, 4, 5 y 6. Y cada número tiene una probabilidad igual, y como el total va a ser 1, tiene una probabilidad igual de 1/6, ¿cierto? Bien. Entonces, de nuevo, si nosotros lanzamos el dado y nos sale un cierto número, por ejemplo el 5, este 5 lo entendemos como una realización del experimento, ¿sí? Este 5 y este 0 de aquí son los análogos de estos dibujos o de estos dibujos cuando nosotros hablamos de cosas un poco más complejas a las que le tomamos probabilidad o a las que estudiamos con probabilidad. Bien, entonces tengamos en mente esto. Aquí estamos viendo que cada punto o cada elemento del conjunto tiene una probabilidad positiva. Ese no siempre es el caso. Podrían darse este tipo de situaciones. Podríamos tener, por ejemplo, un cuadrado. Y digamos un cuadrado de longitud 1 por ambos lados. Voy a poner siempre esto con negro. 1 y 1. Bien. Y bueno, realmente la región cuadrada. Bueno, este cuadrado tiene área 1, si es que sus lados miden 1. Una unidad, la unidad que estamos midiendo. Y aquí, si queremos que el área, como mide 1, nos represente la probabilidad que estamos modelando para cada punto de este cuadrado, nosotros tenemos que la probabilidad va a ser 0. Podemos modelar algún experimento que nos ayude a visualizar más o menos por qué ocurriría eso, o algo que nos dé una idea de la probabilidad que estamos considerando aquí. Por ejemplo, imaginen que están lanzando dardos a este cuadrado y los lanzan de tal forma de que tengan la misma chance de caer en cualquier parte, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la chance, por ejemplo, de caer justamente en el medio? Si estamos en el plano cartesiano y este es el origen, la chance de caer en el punto 1 medio, 1 medio, es 0, ¿cierto? De todos los infinitos puntos que hay, que caiga acá, la probabilidad es 0. Y la misma probabilidad
tienen cualquiera de los otros puntos. Estamos diciendo que es una probabilidad que se llama probabilidad uniforme, que justamente coincide con nuestra noción de área si tratamos de considerar, por ejemplo, cuál sería la probabilidad de que al lanzar nuestro dado, nuestro resultado caiga en la mitad izquierda, por ejemplo. Ahí la probabilidad intuitivamente es un medio, ¿cierto? Y que caiga en la probabilidad derecha también va a ser un medio. Entonces aquí tenemos ya un ejemplo en donde nuestro espacio de probabilidad, que es la región cuadrada, tiene infinitos puntos, y como tiene infinitos puntos, en este caso, la probabilidad de cada punto es 0, pero la probabilidad de subconjuntos, como por ejemplo este subconjunto de aquí, sí es positiva, porque de hecho al final es una probabilidad, ¿no? La probabilidad de todo el conjunto siempre va a ser 1, la probabilidad del total. La probabilidad de esta mitad es un medio, la probabilidad de una cuarta parte por ahí va a ser un cuarto y así sucesivamente. Bien, sin embargo, si ustedes lanzan un dardo aleatoriamente y cae en un punto, por ejemplo este, necesariamente va a caer en un punto, ¿sí? Que el punto tenga probabilidad 0 de realizarse no significa que sea imposible de que pase. Siempre van a ocurrir aquí eventos de probabilidad 0. Siempre que lancen un dado va a caer en un punto y tiene probabilidad 0 de que caiga en exactamente el punto que ustedes piensan, ¿no? Sin embargo, regiones sí tienen probabilidad positiva. Esto ya se acerca más a lo que nosotros vamos a estudiar o a lo que nosotros estudiamos con conjuntos un poco más complejos vía probabilidad. Por ejemplo, conjuntos de paseos aleatorios, que es lo que realmente vamos a nosotros estudiar. Bien, la probabilidad de que un movimiento browniano sea exactamente esto, así tal cual este dibujo, es 0 siempre. O la probabilidad de que nosotros dibujemos una caminata o describamos una sola caminata aleatoria infinita en los enteros, va a tener probabilidad 0. Lo que nos importa a nosotros es los comportamientos típicos o estudiar algunas propiedades del conjunto de cosas. Entonces ya vamos a comenzar a primero describir qué cosa es un paseo aleatorio. Si tienen cualquier duda o pregunta, me escriben por ahí. Si no veo el mensaje, me lo dicen. Y bueno, vamos avanzando así. Entonces, paseos aleatorios. Un paseo aleatorio, como les dije hace rato, tiene esta idea, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá los números enteros. Vamos a trabajar con los números enteros un rato. Y acá tenemos los puntos, ¿no? Tenemos el punto, bueno, digamos menos 1, 0, 1, 2, 3. Y vamos a hacer nuestro dibujito de paseo aleatorio. Que digamos comencemos en el 2, no tenemos por qué comenzar en el 0, digamos comenzamos en el 2, retrocedemos 2 veces, avanzamos una vez, retrocedemos otra vez y hacemos esto. Por ejemplo, esto. Esto que hemos dibujado, ya les dije que es básicamente una realización del paseo aleatorio. Entonces, esto, si lo queremos formalizar un poquito más, podemos entenderlo como una función. Una función donde, por ejemplo, en el eje Z, perdón, en el eje Y está el tiempo, y en el eje X están los números enteros. Si acá solamente vamos a considerar a los números enteros, y vamos a ver qué está sucediendo con el movimiento descrito ahí en la parte roja, en la función que está aquí. Tal vez, si solamente necesito hacer el menos 1, y están acá los números hasta el 2, digamos. Bueno, por ahí. Y supongamos que acá tenemos nuestras medidas de tiempo, ¿no? Supongamos que estamos saltando en unidades discretas de tiempo. Cada cierta unidad nos movemos, una unidad fija. Supongamos que aquí las distancias de estas rectas paralelas son iguales, ¿bien? Entonces vamos a hacer nuestro dibujo con rojo. Comenzamos nosotros en tiempo 0, si este es el tiempo. En tiempo 0 comenzamos en 2. Bien, aquí estamos comenzando. Nos mantenemos en este tiempo hasta el momento del primer salto. Perdón, tiempo 0, comenzamos en 2. ¿Sí? Este es el eje del tiempo. Comenzamos en 2. Todo este tramo, el primer, digamos, segundo, nos mantenemos en 2 y luego saltamos hacia 1. Saltamos hacia acá, en tiempo 1. Pasamos a estar en este lugar. Bien.
Luego saltamos hacia 0. Hacia 0 estamos en el segundo 2. Luego saltamos hacia 1 nuevamente. Bueno, en el siguiente segundo. Luego saltamos, voy acá, 1, 0, y luego nuevamente menos 1. Bueno, y luego por primera vez menos 1. 0 y menos 1. ¿Bien? Entonces, esta de aquí, que es una función, que realmente la podemos entender como una función, voy a ponerle f, que va de los números enteros, perdón, del tiempo. Acá hice el transpuesto, ¿no? Sí. Bueno, esto está bien. A veces se entiende el tiempo así. Está bien, lo voy a dejar así. Pero para mis propósitos, la idea es que el tiempo esté en el eje X. ¿Sí? En un momento van a tener más sentido este tipo de gráficas donde el tiempo está aquí en la vertical. O si es que me da el tiempo, les voy a mostrar una forma de entender paseos aleatorios poniendo el tiempo ahí en la vertical. Por el momento, entonces, también podemos verlo así. Tiempo. Tiempo. Y aquí los números enteros. Sí. Me va a importar esta para mencionar qué cosa es el paseo aleatorio. Vamos a hacerlo aquí más rápido. Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, tiempo 5, tiempo 6. Aquí la gráfica siempre va a estar en el primero o cuarto cuadrante, ¿no? En el tiempo 1, vamos a hacerlo con verde ahora. En el tiempo 1, en el tiempo 0, perdón, empezamos en 2. Supongamos que aquí estamos 1, 2, 3, 4, menos 2. Empezamos en 2. Y nos mantenemos en 2 hasta el tiempo 1. De ahí saltamos a... Voy a retornar el rojo. Saltamos al 1. Hacemos este salto. Voy a dibujarlo. En tiempo 1 saltamos a 1. En tiempo 2 saltamos a 0. En tiempo 3 saltamos a 1 nuevamente. Luego regresamos a 0 y luego vamos a menos 1. Aquí, a menos 1. Bien, entonces esta es una función. Ahora sí. Que va del tiempo, que en este caso son los números mayores o iguales que 0, hacia los números enteros. Bien. Y esto de aquí no es un paseo aleatorio como nosotros lo vamos a entender. Esta de aquí es solamente una realización de un paseo aleatorio. Es como el lanzamiento de un dado y que nos salga el número 5. ¿Sí? Este número 5 de aquí es el análogo en paseos aleatorios a esta función de acá. Nosotros para estudiar paseos aleatorios necesitamos entonces un conjunto de funciones. El conjunto de funciones va a depender del tipo de paseo aleatorio que estemos estudiando, pero normalmente va a ser de este tipo. Van a ser funciones en donde el dominio va a ser el tiempo y el conjunto de llegada va a ser el conjunto donde se va a mover nuestro paseo aleatorio. Por ejemplo, en el caso del paseo aleatorio que estamos viendo aquí en el conjunto de números enteros, este de aquí es el conjunto de números enteros. Aquí nuestro tiempo está siendo los números mayores o iguales que 0. Los paseos aleatorios pueden tener básicamente el ambiente que uno se esté imaginando, en donde se esté imaginando un cierto movimiento. Este de aquí puede ser el conjunto de números, incluso el conjunto de números reales, puede ser un conjunto finito, puede ser un conjunto más complejo. Después vamos a ver ejemplos, si es que nos da el tiempo, un poco más complejos. Y el tiempo puede ser el conjunto de números enteros mayores o iguales que 0, o realmente cualquier subconjunto de los números enteros, o incluso números reales positivos. ¿Sí? Entonces el tiempo también puede ser mayor o igual que 0. Bueno, este de aquí es el conjunto. Bien. Este f de acá, vamos a ponerlo con negro. Todo este conjunto de funciones que estoy analizando, este conjunto de funciones al final tiene su representación gráfica aquí, es el conjunto que tenemos que analizar. Entonces, para ya tener un paseo aleatorio o para tener algo que después se llama proceso, porque esto de acá es el tiempo, necesitamos algo más, ¿no? Necesitamos una probabilidad. Bien. Una vez que tenemos una probabilidad asignada, ya podemos pensar en cosas de este tipo, ¿no?
como por ejemplo el conjunto 1 medio con el conjunto 0, 1 con la probabilidad 1 medio en ambos lados, la asociamos a este experimento, o el experimento de lanzar un dado también, ¿no? Cuando ya tenemos la probabilidad encima, que son los numeritos asociados a la sigma álgebra, a los elementos de la sigma álgebra, ya podemos hablar de algo, de un espacio de probabilidad. Entonces, al final, los paseos aleatorios van a ser probabilidades sobre conjuntos de funciones. Conjuntos de funciones donde al inicio tenemos el tiempo. ¿Bien? Eso es un paseo aleatorio. Y estas representaciones de aquí, o en el caso del movimiento browniano, que, bueno, dependiendo de la definición que uno tenga, podría ser o no ser un paseo aleatorio, son solamente representaciones del comportamiento típico de este tipo de funciones. ¿Bien? Muy bien. Entonces, al final, un paseo aleatorio es eso. Puede ser entendido como una probabilidad dentro de un conjunto de funciones. Un conjunto de funciones del tiempo, y ese tiempo lo podemos entender como números enteros mayores o iguales que 0 o los números reales positivos, hacia un espacio donde nos estamos moviendo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Todos me están siguiendo hasta el momento? Solamente estamos definiendo qué cosa es, o teniendo una idea más o menos vaga de qué cosa es un paseo aleatorio. Bien. Sí, sí. Bueno, Bien. yo sí. Todo bien. Cualquier duda me dicen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para continuar en los números enteros y fijar algunas ideas de algunos paseos aleatorios que son comunes. Supongamos que tenemos los números enteros y ahora ya demos o fijemos una ley que nos diga cómo se está moviendo el paseo que dibujamos antes. Supongamos que pensamos en un número, digamos el 0 ahora sí, y ahora tengamos que movernos. Pero para movernos ahora, como estamos asignando una probabilidad a todo el conjunto de funciones que van a estar definidas en los números enteros, este conjunto de aquí en nuestro caso, van a ser las funciones de los números enteros mayores o iguales que 0, que son el tiempo, hacia el conjunto donde estamos moviéndonos, ¿no? Los enteros. Bien. Por ejemplo, supongamos que en cada punto nosotros nos estemos desplazando con igual probabilidad a ambos lados, un medio y un medio. Y nosotros repitamos ese movimiento cada vez que llegamos a un punto, olvidándonos de todo lo que pasó antes. Volvemos a estar en una situación en la que estamos en un punto, y cuando nos toca, nos movemos a alguno de los lados con probabilidad un medio o un medio. ¿Sí? Obviamente no nos vamos a mover a los dos lados a la vez. Lo que va a ocurrir en realidad es que vamos a tener alguna representación del movimiento que va a formar una de estas funciones de aquí. ¿Sí? Esa es la forma que nosotros entendemos ese paseo aleatorio simple en los números enteros, que es este paseo que les estoy describiendo, que es estar en un punto y tener una probabilidad de un medio de moverse a ambos lados. Esta probabilidad, un medio, esta probabilidad pequeñita de acá, es algo que se conoce como probabilidad de transición. ¿Sí? Probabilidad de transición. Esta probabilidad de transición me está diciendo cómo moverme cuando estoy en cada paso. Esta solamente es una probabilidad asociada al punto en el que estoy. Esta probabilidad de transición se puede probar que siempre me va a, bueno, bajo ciertas condiciones, siempre me va a generar una probabilidad grande en el conjunto de funciones. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nosotros estamos teniendo que cada paseo tiene la forma de una función. Cada paso, si le hacemos la probabilidad de antes, tiene probabilidad un medio. Y si nosotros tenemos, bueno, tendríamos que tener un poco mejor definidas las cosas, pero si nosotros tratamos de, por ejemplo, calcular la probabilidad, más o menos así intuitivamente, de un camino fijo, por ejemplo, el camino que tuvimos antes, que empezamos en 2, 1, 0, así, ¿no? 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1, y luego retrocedimos dos veces, ¿no? 0 y menos 1.
Y así continuamos, ¿sí? Lo que va a pasar es que este único camino, en cada paso, está teniendo probabilidad 1/2 de suceder. Entonces, por ejemplo, la probabilidad del conjunto de caminos que cumpla solamente estas dos propiedades, que en el primer paso estemos en 2 y saltemos a 1 y después saltemos a 0, que hagamos estos dos saltos primeros, se calculan multiplicando justamente el 1/2 por 1/2, ¿sí? La probabilidad de que ocurra esto es entonces, vamos a marcarlo así. La probabilidad de que ocurra esto es 1/4, es el producto de esto. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué estamos considerando cuando escribimos esto de aquí? Estamos considerando nosotros el conjunto de caminos o paseos aleatorios o funciones que tienen como primer valor 2, como segundo valor 1 y como tercer valor 0. Bien, en realidad acá estamos considerando una cantidad infinita de trayectorias que lo único que tienen en común es que al principio saltamos de 2 a 1 y luego saltamos de 1 a 0. Bien, porque nosotros estamos analizando elementos aquí, dentro del conjunto de funciones. Solamente que a veces lo que sucede es que a veces en probabilidad la jerga o la forma de escribir algunos eventos, esto de aquí sería un evento, un subconjunto de un espacio de probabilidad, es así, es un poquito suelta, ¿bien? Cuesta un poquito a veces acostumbrarse, pero eso es lo que nosotros estamos estudiando, ¿bien? Entonces, condicionados a que nosotros estamos empezando en 2, la probabilidad de retroceder 2 veces consecutivamente a 1 y luego a 0 es 1/4. Bien. Entonces surgen a partir de acá algunas preguntas, ¿no? Que después se pueden extender a otro tipo de conjuntos, no necesariamente los números enteros. Si estamos entonces en los números enteros, ya no voy a trazar todos los puntos, simplemente supongamos que son los números enteros vistos, digamos, de lejos, ¿ya? Y empezamos en un lugar. El movimiento puede darse, bueno, se está dando en el tiempo, esperamos un momento y vamos moviéndonos, tenemos cierta libertad para movernos, a los costados con probabilidad de 1/2. Uno se puede preguntar si es que en algún momento vuelva al mismo lugar, ¿no? Y realmente la pregunta correcta sería, ¿qué proporción de los caminos que empezaron, digamos, en 2? Porque la proporción es básicamente lo que me está midiendo la probabilidad, no es otra forma de expresar eso. ¿Cuántos caminos de los que empiezan en 2 con esta regla vuelven a 2, por ejemplo? Esa puede ser una pregunta, ¿sí? Nos podemos preguntar entonces por esta probabilidad. Por la probabilidad, voy a poner aquí 2 para decir que estamos empezando en 2, de que en algún momento existe un número natural de forma de que el camino llegue a nuevamente 2. O sea que regrese a donde empecé. Esto básicamente tiene que ver un poquito con la pregunta del... Vamos a ver si nos mudamos acá. Con esta pregunta de acá, es un poquito más específica porque nuestro movimiento es más discreto. De caminar más o menos aleatoriamente y estar a una cierta distancia, o en nuestro caso, regresar justamente a donde empezamos. Bien, esa es una pregunta, por ejemplo. Y es una pregunta más o menos natural, ¿no? En el caso de este paseo aleatorio, la respuesta es que esa probabilidad es 1. Bien. Eso no quiere decir, esta probabilidad es 1. Vamos a enmarcarlo. Eso no quiere decir que no existan caminos que nunca regresen, o que, eso no quiere decir que todos los caminos siempre vayan a regresar al 2, ¿sí? Eso tiene que quedar claro, porque obviamente siempre existe el camino de que, por ejemplo, siempre se mueve a la derecha, ¿bien? O el que se mueve a la derecha la mayor parte del tiempo y al final termina escapando y siempre se aleja en promedio de donde empezó. Lo que ocurre es que todo ese conjunto de caminos que se les ocurra que se vayan alejando y nunca regresen al origen, todos esos caminos con esta ley de formación que genera esta probabilidad grande, tienen probabilidad 0. Bien, el comportamiento típico, si nosotros tenemos esta ley de formación para cualquier camino con esta probabilidad fijada, es que al final siempre va a regresar al camino donde empezó. Al punto donde empezó, perdón. Bien, esta propiedad de aquí se llama propiedad de recurrencia.
Recurrencia. Si un paseo aleatorio tiene esa propiedad, decimos que el paseo aleatorio es recurrente. Bien, vamos a expresar esto en forma un poquito más abstracta en la siguiente presentación y les voy a dar otro ejemplo de otro paseo que podría ser recurrente y tal vez alguno que no. Bien. Entonces vamos a ver ahora el paseo aleatorio de forma un poquito más abstracta. Al final esto va a acabar siendo prácticamente una cadena de Markov dependiendo de cómo uno lo describe. Tenemos aquí nuestro conjunto y en nuestro conjunto nos estamos moviendo. Nos estamos moviendo partiendo de un punto y llegando a otro con cierta probabilidad. Si estoy aquí en el punto, digamos, xy o x0, tengo cierta probabilidad de moverme desde 0 hasta este otro punto, desde 0 hasta este otro punto y así. Bien, estas flechitas que están saliendo de este punto me van a representar las mismas flechitas de aquí, que si les pongo numeritos me estarían dando todas las probabilidades de transición, que se llaman probabilidades de transición, para saltar de un punto a otro. Y si cada punto tiene sus flechitas asociadas, voy a ponerlo de otro color acá. Y bueno, la suma de todos los números de cada flechita tiene que ser 1, porque van a ser las probabilidades de saltar de este punto a otro lado. Todo tiene que sumar 1. Con esa ley de formación podemos armar aquí un paseo aleatorio o algo que también le llaman cadena de Markov, en S, ¿no? Entonces aquí podemos armar en nuestro conjunto de funciones que van de los números enteros mayores o iguales que 0 y caen a S, un paseo aleatorio o una cadena de Markov si quieren, ¿no? Esto de aquí. Al conjunto le podemos dar una probabilidad. Cuando ya tenemos la probabilidad, podemos hacernos preguntas como la que nos hicimos antes. Que sería, por ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad de empezando en x0 que exista un valor o un momento, un número natural, de forma de que el camino, eso de aquí me representa en dónde está nuestra trayectoria en el momento n, en el tiempo n, sea el punto inicial. ¿Bien? Acá hay varias posibilidades. Vamos a ponerlo aquí al costado mejor. Que esto sea 1, que es lo que pasaba en el caso del paseo aleatorio simple en los enteros. Y si es 1, se dice que el camino es recurrente. Regresa siempre a donde empezó. O que sea menor que 1. Bien. Si es menor que 1, se llama trascendente o transiente. Bien. Ejemplos de paseos recurrentes, entonces, tenemos al paseo aleatorio en los números enteros. Bien, acá están los números enteros. Y tenemos probabilidad 1/2 de, estando en cualquier número, saltar a los vecinos. Otro paseo aleatorio que podemos nosotros considerar puede ser, por ejemplo, esta misma dinámica, pero ya no en los números enteros. En algo, por ejemplo, como un círculo. En algo finito. ¿Sí? Por ejemplo, pensemos que son los números de un reloj. Bueno, no van a ser 12 los que dibuje, pero ahí hay puntos en una circunferencia. Y supongamos que hacemos la misma dinámica. Podemos cambiar los números también si queramos. Podemos poner aquí 1/2 y, por ejemplo, o 1/3 y 2/3. No importa. Si nosotros tenemos cualquier dinámica en donde siempre podamos llegar desde un punto hasta cualquier otro punto, de cualquier manera, bueno, acá estamos solamente saltando a vecinos, ¿no? Regresar y regresar. Aquí, por ejemplo, si siempre pasa eso para cualquiera dos puntos y nuestro conjunto en donde estamos moviéndonos, que es el conjunto S, en este caso, es finito, y siempre podemos conectar dos puntos por un camino con probabilidad positiva, entonces siempre pasa que nuestro paseo es recurrente. Si ese es un teorema. Entonces, aquí el paseo es recurrente. Es recurrente. Entonces, a partir de ese momento, si ustedes se imaginan cualquier movimiento en un conjunto finito de puntos, de modo de que
siempre sea posible conectar un punto con otro vía saltitos de probabilidad positiva, entonces siempre va a ser un paseo recurrente. Es decir, el conjunto de funciones para esa probabilidad que se define en ese conjunto de funciones que regresan al mismo punto de donde empezaron, tiene probabilidad 1. El resto tiene probabilidad 0. Bien. Entonces, este teorema de aquí, ese resultado que les estoy diciendo más o menos de forma suelta, me está dando una cantidad infinita de conjuntos, o de, bueno, sí de conjuntos, pero de ejemplos de paseos aleatorios que sean recurrentes. Otro ejemplo de paseo aleatorio recurrente, aquí solamente voy a hacer el dibujito, es el que pasa en este dibujo. Solamente estamos considerando siempre que hacemos este tipo de dibujos, los vértices, ¿no? Z2. Bien. Si consideramos Z2, y consideramos algo muy parecido a lo que estábamos haciendo en el paseo aleatorio simple en Z, pero ahora en Z2, por ejemplo, saltar de un punto a los vecinos que están indicados por las conexiones que tenemos entre los números, ¿no? Si pensamos que fuera tipo un grafo, si saben que es un grafo, por las aristas, y le damos probabilidad, por ejemplo, igual a cada uno, cada salto a uno de los vecinos, como hay 4 vecinos, que tenga probabilidad de 1/4, eso también me va a definir un paseo aleatorio, pero ahora en Z2. Eso es cuando el conjunto S es Z2. Si queremos ver esto gráficamente, tendríamos que dibujar o tener una idea de funciones que van de los números enteros mayores que 0, mayores o iguales que 0, a Z2. Entonces, ideas de cómo pasa esto, bueno, ahí sería ver el plano y estar moviéndonos, ¿no? Si vemos nosotros el plano desde muy lejos, estaríamos viendo una trayectoria así un poco aleatoria, ¿no? En la escala adecuada, esto se relaciona con el movimiento browniano. En un momento vamos a ver eso. El de Z, el de dimensión 1 también. Este de aquí también es un paseo recurrente, ¿sí? Por más que ya tengamos un poco más de espacio y libertad de movimiento, no importa el paseo que tomemos con la probabilidad fijada de ese tipo, con probabilidad 1 vamos a poder regresar al punto donde iniciamos. Bien, moviéndonos en cada momento con igual probabilidad a los 4 costados que uno quiera. Este es el paseo aleatorio simple en Z2. Ese también es recurrente. Y así podemos hacer la misma dinámica con cualquier dimensión. En Z3, por ejemplo, ahí tendríamos una malla en 3 dimensiones. Ya no lo voy a dibujar, pero pueden pensar como un montón de cubitos juntos, en donde en el centro de cada punto tenemos ahora 6 posibilidades, ¿cierto? Una por cada dirección. Bueno, 2 por cada dirección, porque podemos movernos tanto hacia la parte positiva o negativa si pensamos que estamos en R3, digamos. Este paseo, el que se da en Z3, el paseo aleatorio simple, donde cada salto tiene probabilidad 1/6, ese ya no es recurrente. ¿Sí? Si miramos eso desde el espacio, o desde lejos, digamos, el movimiento que hacemos siempre tiene una probabilidad positiva de escaparse. Entonces, ese ya es un primer ejemplo de un paseo aleatorio que es trascendente o transiente, a veces le dice, trascendente. O sea, siempre hay una proporción de probabilidad no nula de caminos de esta forma, donde este de aquí sería Z3, que se van a escapar del origen, que nunca van a regresar al origen. ¿Bien? Entonces, dense cuenta de este tipo de cosas que estamos haciendo. Estamos analizando propiedades, en este caso, esta es la propiedad que estamos analizando, y estamos analizando la probabilidad de que eso ocurra. ¿Bien? Es más o menos análogo a lo que vimos aquí, en este ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de cada caminito? 0, ¿no? Pero ¿cuál es la probabilidad de que pase algo? Por ejemplo, aquí ya era una probabilidad positiva. Entonces, normalmente eso se hace en probabilidad. Tratamos de tener un modelo por ahí, que al final es un conjunto con una probabilidad, y a partir de aquí preguntarnos por cosas que ocurran y ver cuándo ocurren y si ocurren con probabilidad positiva o si siempre ocurren en probabilidad o si nunca ocurren también, ¿verdad?
No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre esto para avanzar a tal vez algo relacionado. Bueno, sí. Solo cuando es un cuarto ocurre que va a regresar en Z2 o digamos que puede haber probabilidades más altas de ir a una dirección. Sí, si aumenta, me parece que hay un momento en el que ya no regresa. Sí. En Z también. Si la probabilidad, eso le dicen como que en inglés le dicen drift, si aumenta mucho, hay un punto en el que ya no regresamos. ¿Sí? Y si de hecho probamos eso en Z, para Z2, dependiendo de cómo sea, también se puede utilizar este resultado para probar el de Z2. Sí, eso pasa. Cuando es simple, sí es más fácil de entender. En cambio, cuando la cadena es finita o el paseo es finito, ahí sí no importa los números que uno escriba, siempre y cuando los podamos conectar, siempre va a ser recurrente. De hecho, creo que también si tu probabilidad es simétrica, o sea, simétrica en el sentido de que, digamos, si va a ser una detección, si la probabilidad de que vayas en un sentido y la que regreses sea la misma, en cierto sentido, o sea, básicamente la inversa como grupo, ahí también sigue siendo trascendente recurrente. Bajo ciertas condiciones, ¿no? Porque, por ejemplo, en sí, bajo ciertas Z2, condiciones algebraicas, sí, básicamente. En Z2. Z2. Simetría. En Z2, sí. En Z2 sí, probablemente. Ok. Sí. Ok, un comentario. Sí, gracias. Ajá. Bien, entonces, ese tipo de preguntas uno se hace, ¿no? Por ejemplo, en paseos aleatorios, preguntarse cosas así. Hay otro tipo de preguntas, por ejemplo, preguntarse qué pasa con un paseo si tiene autointersecciones, cuántas autointersecciones tiene, o por ejemplo, estar en un punto y ver a qué distancia nos encontramos después de n pasos, a qué distancia típica, que esto ya tiene que ver un poco con la pregunta, ya no estamos en la presentación, con la pregunta de acá, ¿no? Tenemos alguien que está haciendo un movimiento más o menos aleatorio y queremos ver a qué distancia está más o menos luego de n pasos o algo así. ¿Bien? Y eso se conecta un poco con el movimiento browniano, que es este de aquí, el que estaba, bueno, tenía ahora otra cosa, tenía otro contexto aquí, con el movimiento browniano y los paseos aleatorios gracias a un teorema que les quiero presentar simplemente, que es el teorema de Donsker. Teorema de Donsker. El teorema de Donsker nos ayuda a, bueno, por ejemplo, probar que el movimiento browniano existe, a recuperar el movimiento browniano como un límite de paseos aleatorios. ¿Bien? Y los paseos aleatorios que nosotros vamos a usar son los paseos aleatorios para ir con el movimiento browniano más sencillo, el movimiento browniano en R, los paseos aleatorios en Z. Si nosotros consideramos los paseos aleatorios en Z, supongamos que estamos en Z y los puntitos de Z son pequeñitos, desde lejos vamos a ver cierto movimiento, ¿no? Bien. Y bueno, aquí vamos a tener un paseo aleatorio. Digamos, hablando de forma suelta, tenemos un paseo aleatorio. Ahí. Voy a poner el índice arriba. Tenemos un paseo aleatorio para cada número. Vamos a considerar una secuencia de paseos aleatorios. A cada paseo aleatorio que tengamos aquí, de nuestra sucesión de paseos aleatorios, aquí el n está arriba, vamos a hacer lo siguiente con este paseo aleatorio. Lo vamos a comprimir en el eje Y por una cantidad proporcional a la raíz cuadrada del número de pasos que haya dado. Vamos a escribir esto mejor. Vamos a definir esto como 1 entre raíz de n, x, nt, más o menos así. ¿Bien? Vamos a tener esto. Este es máximo entero. Ya. Vamos a considerar nosotros este tipo de paseos para cada paseo que nosotros tengamos. Esta solamente es una descripción así bien suelta del paseo del teorema de Donsker. Lo que vamos a hacer con cada paseo aleatorio que nosotros tengamos para formar nuestra sucesión de paseos aleatorios es comprimirla por un factor de 1 entre raíz de n, o sea,
¿sí? Dividirla por raíz de n en este eje, y en el eje X lo vamos a comprimir por n. Sí, vamos a comprimir mucho más en el eje X que en el eje Y. Y después vamos a tener eso como una sucesión de caminos, digamos, trayectorias, y esa sucesión de caminos o trayectorias va a converger a algo que se llama el movimiento browniano. Bien. No sé si más o menos se entiende la idea. Estamos considerando muchos caminos de la misma manera, solamente que le estamos haciendo una cantidad infinita de escalamientos de este tipo, que son distintos, ¿sí? Eso me va a formar una sucesión de funciones. Y lo que ocurre es que esa sucesión de funciones, en cierto sentido, converge a lo que se conoce como el movimiento browniano. Lo único que importa aquí es que tenemos una idea de que esto, para lo que les quiero decir, converge a un número. Bueno, en realidad esto no es un número, pero es algo que uno puede tener una idea razonable de dónde está, ¿sí? Es una variable aleatoria, le podemos tomar esperanza, podemos estimar dónde está. Entre comillas, vamos a decir que esto de aquí es un número. No es un número realmente, pero entendámoslo como un número para lo siguiente. Si pensamos que es un número y pensamos que n es muy grande, podemos pasar a multiplicar el denominador. Aquí el n está sobrando. Y podemos pasar a multiplicar el denominador y podemos tener esta idea o esta idea aproximada de lo que ocurre con el paseo aleatorio simple después de n pasos, ¿sí? Esta idea de límite más o menos nos va a decir que después de n pasos el paseo aleatorio simple está a una distancia aproximada de la raíz cuadrada de n. ¿Sí? Bueno, el hecho de que eso tenga límite nos dice eso, ¿no? Que esto es más o menos proporcional a la raíz cuadrada de n cuando he dado n pasos. Más o menos. Entonces, esto, que es un teorema que en principio nos habla de la existencia del movimiento browniano o que nos ayuda a probar que existe o estudiar algunas propiedades, de codito nos está dando una idea de cómo se comporta macroscópicamente cualquier paseo aleatorio en Z, ¿sí? Que la distancia típica después de pasar n pasos, donde n es un número bien grande, o grande, porque estamos acá suponiendo que acá n va para infinito, es la raíz cuadrada de n. ¿Bien? Y es curioso, ¿no? Porque normalmente después de n pasos, lo que uno esperaría entonces es que estemos a una distancia de raíz cuadrada de n. Pero sin embargo, con probabilidad 1, siempre vamos a regresar a donde hemos empezado. Y todas esas cosas son compatibles, ¿no? No hay ninguna contradicción con eso. Bien, no sé cuánto tiempo me falta para tratar de ver si concluimos la presentación con algunas cosas que quería decir al final. Supongo que 15 minutos estaría bien. Unos 15 minutos. Ya, está bien. Bien. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna curiosidad que quiera compartir antes de continuar. Sí. Si no, les puedo comenzar a dar una idea de qué pasa cuando el tiempo ya es otra cosa, ¿no? Paseos en tiempo continuo, por ejemplo. Como les dije hace un momento, los paseos aleatorios los podemos entender hasta cierto punto como una probabilidad en nuestro conjunto de funciones. Si queremos que los paseos estén en tiempo continuo, nuestro conjunto de funciones va a estar definido en el intervalo de 0 a más infinito. Y aquí podemos poner cualquier conjunto. Por ejemplo, podemos seguir trabajando con los números enteros. Bien. Esto de aquí va a ser un nuevo espacio de probabilidad. Ahora las trayectorias van a ser diferentes. Si estamos en los números enteros, podemos entender la dinámica de la siguiente manera. Supongamos que ahora este es el tiempo para respetar esto.
Y aquí estamos con los números enteros. Si estamos en tiempo continuo, entonces la función que debemos dibujar sí tiene que ser una trayectoria que esté definida en todos los números reales mayores o iguales que 0. Y supongamos, por ejemplo, que primero empecemos en 0 y nos mantengamos en 0 un momento. Y luego en cierto momento saltemos. Digamos, saltemos a 1. Estamos en Z, vamos a usar saltos de longitud 1 siempre. Y luego esperemos un cierto momento, otro momento, un tiempo distinto probablemente. Y luego saltemos, por ejemplo, a 2. Luego podemos esperar un tiempo tal vez más cortito, podemos saltar de repente a 1, un tiempo más cortito, de repente regresar a 0. Y así continuamos con nuestra dinámica. ¿Bien? Si nosotros hacemos esto, ahora tenemos que tener una idea de dos cosas primero. ¿Cuál es la ley de formación de los saltos? ¿Con qué probabilidad saltamos, por ejemplo, hacia 1? O aquí, ¿con qué probabilidad regresamos desde 2 hasta 1? Y esta la podemos copiar de lo que ya teníamos antes. Por ejemplo, podemos darle un metro. Pero hay otra cosa que también tenemos que nosotros tomar en cuenta. Y es cuánto tiempo espero antes de cada salto. ¿Sí? ¿Cuál es este intervalo de tiempo? Tiempo de salto. Cuando uno estudia paseos aleatorios continuos o en general cadenas de Markov, me congelé. ¿Me están escuchando? ¿O hay algún problema de conexión? Sí, te escuchamos normal. Ah, ya. Solo que mi imagen la veo congelada, entonces ya, perfecto. Entonces tenemos que tener una idea del tiempo de salto. Lo que realmente ocurre es que este tiempo de salto, por las propiedades que uno quiere que tenga, en particular la propiedad que uno siempre desea, que es que si uno está en un espacio y estamos en un momento dado, en un punto, a partir de ese punto, que es la propiedad de Markov realmente, movernos como si no hubiera existido un pasado, como si no importara el pasado, con una ley de formación que solamente dependa del punto en el que estamos. ¿Bien? Eso de ahí, en tiempo discreto, pues realmente, bueno, el tiempo es discreto, no podemos pensar que el tiempo es una unidad fija de tiempo y estamos saltando. Pero en tiempo continuo hace que el tiempo de salto no pueda ser tan arbitrario. Tiene que ser un tiempo aleatorio y por justamente esa propiedad que queremos que se relaciona con, bueno, a veces le dicen pérdida de memoria, que uno se olvida de lo que pasó hasta el momento en el que está y a partir de ahí simplemente utiliza la ley de formación. Justamente por eso es que estos tiempos de salto tienen que ser siempre variables exponenciales. Una variable exponencial es una variable que, bueno, tiene su cierta distribución por ahí que está definida en los números reales mayores o iguales que 0, que tiene una propiedad que se llama pérdida de memoria. Tiene una propiedad, bueno, supongamos que la variable exponencial sea t de tiempo, ¿no? Tiene la probabilidad de que, voy a escribir simplemente esto, no sé si llegue a cobrar algún sentido, pero bueno, ahí la dejo escrita. Esta de aquí es la propiedad de pérdida de memoria de la variable exponencial. Si alguno de ustedes se acuerda un poco de la notación de probabilidad, en toda la presentación estoy tratando de evitar escribir cosas así un poco formales. Esta de aquí es una probabilidad condicional, ¿sí? De hecho, si uno empieza con esta condición de pérdida de memoria, puede demostrar bajo ciertas condiciones razonables que necesariamente tenemos que tener una variable exponencial. Es medio inevitable tener las variables exponenciales como tiempos de espera para saltar en este tipo de paseos aleatorios. Entonces, en tiempo continuo, la única diferencia es esta. Podemos tener nuestra variable en tiempo discreto, nuestra ley de formación en tiempo discreto como siempre, solamente que ahora esperamos un tiempo aleatorio exponencial para hacer nuestros saltos. Y de esa manera podemos tener un sinfín de ejemplos que serían una copia de los ejemplos que tenemos aquí en tiempo discreto, agregando esa aleatoriedad en el tiempo de salto. Bien.
las propiedades de que si el paseo es recurrente o trascendente, si es que nuestra variable aleatoria es más o menos fija o tiene cierta regularidad, se heredan de las propiedades de trascendencia o recurrencia para cadenas en tiempo, para paseos aleatorios en tiempo discreto. Y bueno, es eso. La ventaja de los tiempos continuos es que nos permiten hacer más cálculo, cosas como trabajar con integrales o incluso mezclar un poco el cálculo diferencial con el cálculo en probabilidades que se llama cálculo estocástico, y nos permite probar más propiedades de forma un poquito más simple que en tiempo discreto. Bien, en tiempo discreto todo es más difícil a veces. Es más fácil de definir, pero a veces es más difícil de trabajar. Por eso a veces se trabaja con tiempo continuo. Y ya para concluir, les puedo hablar un poco de cosas que se hace con paseos aleatorios, por ejemplo, ¿no? A veces se puede complicar un poco más el estudio de los paseos aleatorios y pensar, por ejemplo, que en el ambiente, digamos en Z, está sucediendo algo. No hay tiempo para decirles qué, por ejemplo, puede estar sucediendo con precisión, pero piensen que en los números enteros tengamos en cada lugar sitios ocupados o sitios vacíos, ¿ya? Y en cada tiempo, un tiempo fijado, puede ser exponencial si quieren, o si no quieren pensar en Z, pueden pensar en un conjunto finito. Mejor. Y ahí si en cada tiempo exponencial, Zn le voy a poner. Los sitios que están ocupados se intercambian con los sitios que están libres con alguna probabilidad. Se escoge una pareja y se los intercambia. ¿Bien? Entonces aquí nuestro ambiente está cambiando, ¿sí? Conforme pasa el tiempo. Y entonces lo que se puede hacer también, o lo que se estudia a veces, es encima de este ambiente estudiar paseos aleatorios, donde la ley de formación depende de si el lugar está ocupado o si está libre. Por ejemplo, la ley de formación puede ser algo así, ¿no? Si está libre, nos movemos como un paseo aleatorio simple. Pero si está ocupado, le damos preferencia, digamos, a movernos a la derecha. Entonces, este paseo aleatorio va a depender de cómo esté el ambiente y dependiendo de eso vamos a tener algunas propiedades que no necesariamente van a ser iguales a las de los paseos aleatorios donde el ambiente es fijo, ¿no? Eso se estudia, estos se llaman paseos aleatorios en ambientes aleatorios, y no necesariamente el ambiente va a ser Z, puede ser cualquier ambiente que uno imagine. Otra cosa que se estudia también es paseos aleatorios interactuando. Por ejemplo, podemos pensar que nosotros tenemos nuestro espacio de estados y que desde ciertos puntos salen paseos aleatorios simultáneamente. ¿Bien? Sale aquí un paseo aleatorio, hace su trayecto, y sale desde otro punto otro paseo aleatorio, y por ejemplo se puede chocar con el siguiente, y uno puede pensar qué ocurre con ese tipo de interacciones. ¿Bien? Hay un modelo que se llama modelo de coalescencia, por ejemplo, que intuitivamente hace lo siguiente, ¿no? Pensamos que estamos en un mismo espacio y de cada punto sacamos paseos aleatorios. Y cada vez que los paseos aleatorios se encuentran, se juntan. Y alguno de los dos desaparece y se juntan. Por ejemplo, aquí. Y al final nos quedamos, si todo va bien, con un único paseo aleatorio. ¿Bien? Si es que nuestro espacio con el que comenzamos es finito, la propiedad esa de estar en un punto y con probabilidad de uno regresar al mismo punto, en ciertas condiciones ayuda a probar que, por ejemplo, en este modelo, uno siempre se va a quedar con un único paseo aleatorio. Este, por ejemplo, es un modelo de coalescencia y aquí se pueden estudiar ciertas cosas. Esto fue parte de lo que trabajé en mi tesis. Por ejemplo, estudiar el tiempo que nos demoramos para quedar con un solo elemento de forma típica, ¿no? No considerar solamente un paseo, sino considerar una sucesión de paseos aleatorios en donde el tamaño, por ejemplo, del
del espacio de estados va creciendo y ver qué ocurre en el límite, ¿no? Así como nosotros tenemos que el límite de paseos aleatorios simples nos da el movimiento browniano, también se estudian límites de cosas un poquito más complejas y se ve qué cosa tiene el proceso final. Y las propiedades del proceso final nos ayudan a entender qué ocurre con el proceso inicial cuando n es muy grande, tipo lo que vimos acá, ¿no? Y en fin, hay muchos más modelos que se pueden hacer con paseos aleatorios. Uno, por ejemplo, puede interpretar lo que ocurre en un ambiente y dos paseos, por ejemplo, o distintos grupos de paseos, como si algunos fueran predadores, otros presa, y se van persiguiendo, ¿no? Los predadores, por ejemplo, van persiguiendo a las presas, y uno ve cuando se encuentran, y podemos formar así modelos que pueden modelar cierto tipo de situación que tenga algún interés fuera de matemática, pero también como si fuera alguna cosa, como un problema, ¿no? Un problema curioso ahí en matemática que se estudia. Y bueno, creo que ya paramos por aquí. No sé si alguien tiene alguna duda. Sí, gracias. Gracias. Sí, si tiene alguien alguna pregunta, duda, lo puede realizar. Sí, la charla fue solo informativa, no hicimos casi ninguna ecuación. La idea era más o menos que entendamos cómo estudiamos los paseos aleatorios y cómo los entendemos, ¿no? Como un grupo de funciones en donde ahí hay una probabilidad metida. Si mal no recuerdo, cuando uno comienza a ver en Z3, ya no hay eso de que vuelve, ¿no? Ujú. El tiempo de Sí. retorno. Ujú. Ahí ya no tiene probabilidad uno, si no me equivoco. Sí, a partir de Z3 estamos en el caso trascendente. Ajá, es esto de acá. Justamente es esto. Cuando n es mayor o igual que 3, el paseo ya no regresa con probabilidad 1. Hay probabilidad positiva de que salga. Ujú. Sí. Sí. Ujú. Y hay muchas otras cosas que se puede estudiar sobre paseos aleatorios. Por ejemplo, hay una noción de tiempo de mixtura de la que ya no les pude hablar, que tiene que ver con ya no solamente empezar o pensar que no estamos empezando en un punto fijo, sino con cierta probabilidad estamos empezando en distintos puntos. Y entonces ahí podemos hablar de una probabilidad de inicio. Y realmente lo que ustedes ven conforme uno se va moviendo es que en cada instante uno no está en un lugar fijo, ¿cierto? Por más que uno empiece, por ejemplo, en el paseo aleatorio en los enteros, por más que uno empiece en un lugar fijo, después del tiempo 1, el primer lugar donde estamos, el lugar donde estamos en el tiempo 1, ya no es fijo, ¿no? Tiene una cierta distribución. Estamos con probabilidad de un medio en el lugar -1, por ejemplo, y con probabilidad de un medio en el lugar 1. Y bueno, se pueden estudiar ciertas otras preguntas sobre ese tipo de cosas, ¿no? Sí, bueno. Preguntaban sobre cuál es la probabilidad en Z3. La probabilidad, no la recuerdo, es una constante. Sí, de hecho yo lo estudié en mi... Ah. Le estudié en mi tesis, no recuerdo cuál es la probabilidad, es un número bien, bien estudiado, no sé cuál es la probabilidad exactamente. Tengo otra pregunta con Sí. eso. O sea, y en más dimensiones, ¿qué pasa con esa probabilidad? ¿Va decreciendo o Va aumentando. va Va aumentando porque aumentando? hay más espacio. Sí, va aumentando. Es creciente, es estrictamente creciente. ¿Es realmente creciente y converge a uno o...? Buena Mm. pregunta. No sabría decirte. No sabría decirte Interesante. porque lo que pasa es que, sí, no sabría decirte porque cuando uno va aumentando la probabilidad, uno pensaría que el límite podría ser, digamos, el hipercubo, así como que tiene infinitas aristas, ¿cierto? Ajá. Solamente que ahí ya no queda tan bien definida la idea de probabilidades de transición y no sé si sea una cosa de que el límite converge a algo o no sé. Mm, mm. Ok, No sé si converge a algo. Ujú. interesante. Sí, Gracias. sí. Ajá. Mm. Creería que sí converge a cero, la verdad. Creería que sí converge a cero. Pero, ¿converge a cero o converge a uno? Bueno, Yo depende siento... de lo que uno piense. La probabilidad de no regresar o la probabilidad de regresar, ¿no?
Yo estoy hablando de la de regresar. Claro, claro, la de regresar convergería a cero, pues. Ok, Claro. entonces es Ajá. decreciente eso. Ok, ok. Esa es decreciente, claro, porque Ok, siempre hay ok, más ok, ok. espacio de... Sí, sí, sí. Ajá. Ok, ya a eso me refería, entonces yo estaba confundido. Ok, ok, Sí, sí, gracias, sí. gracias por Ajá. clarificar. Sí. Está bien. O sea, lo que no sé es, o sea, yo recuerdo que se usa para poner Cantelli para eso, básicamente, ¿no? O sea, para mí es como que la probabilidad del torno se comporta como 1 entre n la dimensión sobre 2, por ejemplo, algo así. Creo que sí. Lo que no sé si poner Cantelli te da una cota sobre esa probabilidad que tú quieras, lo que no sé, Claro. cómo controlas eso. Pero yo creo que esa probabilidad tiene que ir a cero, ¿no? No debe ser tan complicado probar que va a ser. Mm. Sí. Cuando dices random walks, o sea, pasos aleatorios en ambientes aleatorios, estos puntos que marcaste, ¿cómo los escoges más o menos? O Depende del puntos negros. modelo. Depende Ok. del modelo. Por ejemplo, hay una cosa que se llama el proceso de exclusión simple, que lo que hace es básicamente, vamos a dibujar acá el Z, es pensar que cada punto, ya sea vacío o ocupado, supongamos que este sea vacío para variar un poco, sea un paseo aleatorio en sí mismo. Bien, pero los paseos aleatorios van a funcionar de la siguiente manera. Bueno, podemos pensar que los ocupados son paseos aleatorios. Si no hay nada a su costado y pueden saltar, saltan. ¿Sí? Y entonces en el siguiente paso, en el tiempo 1, se volvería ocupado, vacío, vacío, ocupado, porque solamente se mueve uno a la vez, ¿no? Y si en algún momento, por aquí, por ejemplo, tengamos un ocupado, o digamos que el otro se haya ocupado de alguna manera, ¿no? Que haya venido uno después, que este es el tiempo 2, digamos. Uh-huh. Si en algún momento el paseo aleatorio trata de saltar a un ocupado, el salto no procede. ¿Sí? Esa puede ser una forma de definir, por ejemplo, la dinámica en el ambiente. Esa dinámica se llama la dinámica del proceso de exclusión, simple. Uh-huh. Ajá. Sí. Ok. Gracias. Okay. Uh-huh. Yeah. Sí. O sea, hacen cosas así con objetos que no, o sea, que no solo sean, o sea, los enteros, tipo como Bueno. grafos y cosas así. Sí, sí, sí. De hecho, el trabajo que hice acá es realmente para cualquier cadena de Markov donde, en particular, por ejemplo, el tiempo de mixtura sea bien comportado. Ajá. No necesita tener una estructura geométrica, digamos. Claro, okay. Sí, y acá se prueba, por ejemplo, que el proceso límite de que los paseos se junten, por ejemplo, es Uh-huh. único. No importa dónde empieces. Si uno empieza en un cubo, por ejemplo, finito, y se va agrandando, siempre va a llegar a lo mismo en el límite. No importa si sea un cubo o un plano o cualquier cosa que tenga esa condición sobre el tiempo de mixtura. Entonces, eso, por ejemplo, nos da una idea de que hay una independencia de la dimensión en ciertos casos, ¿no? Que no importa mucho Uh-huh. la geometría de la cosa esta, del espacio de estados, con ciertos procesos. Sí. Ya. Okay. Ajá. El tiempo de mixtura, perdón, es que exactamente no. ¿Cómo? El tiempo de mixtura es. Ya. El tiempo de mixtura se relaciona con, por ejemplo, supongamos que tenemos aquí supongamos que tenemos solamente 4 puntos, ¿sí? Si nosotros empezamos con un solo punto aquí, en el tiempo 2 vamos a tener probabilidad un medio, pues supongamos que son 5 para que varíe. Si no, vamos a estar de lugares pares a impares siempre. Uh-huh. Ya. Supongamos que estamos con esto, ¿no? De pasar un medio, un medio. En el tiempo 1 nosotros tenemos probabilidad de un medio de estar en estos dos lugares. Si cambiamos la probabilidad, o si tratamos de buscar la probabilidad cuando el tiempo aumenta, cuando n es muy grande, cuando n es 100, por ejemplo, cuando n es 200, vamos a ver que vamos a estar mucho más cerca de estar en un estado casi de homogeneidad. Vamos a llegar casi al estado de que cada punto tiene probabilidad de un quinto de estar. ¿Sí? Okay. Entonces, el tiempo de mixtura lo que hace es medir cuánto me demoro en llegar al estado de invarianza, en el estado en el que todos los puntos tienen, en este caso, probabilidad un quinto. Ajá. Ese es el tiempo de Okay. mixtura. Sí. Okay. La velocidad Ajá.
Sí, y por ejemplo, con ese Bueno. tipo de cosas también hay cosas interesantes, ¿no? Hay un efecto que se llama efecto de cutoff, que es, por ejemplo, antes del tiempo de mixtura se ven las cosas desordenadas y hay un momento en el que se dispara algo Ajá. y llegamos a la situación de equilibrio rapidísimamente, así muy rápidamente. Y se estudian Claro. cosas ahí, se estudia como que la distancia entre esa ventanita que hay, cosas así. Claro. Ajá. Claro, eso es lo que siempre se dicen de, esto de bajar cartas, me imagino, ¿no? Por ejemplo. Mm. Supongo, o hay unos links, supongo, con eso, ¿o no? Con el número de baja de cartas, algo así, o... Ah, sí, sí. Hay modelos que tienen que ver con eso. Ajá, Sí, y sí, o el sea, de barajar cartas justamente cumple este comportamiento de aquí, ¿no? ya. Creo que el número era 7, 8, si lo barajeas de cierta manera. Sí, Ajá. sí, algo así, claro. Ajá, Ok, sí, sí. ok, gracias. Ujú. Ya. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta así. Cuando dijiste que el movimiento browniano se aproximaba, y dijiste que en algún sentido, ¿no? O sea, ¿en qué sentido se está viendo la convergencia? ¿En medida o cómo? Sí, es convergencia débil. Si uno tiene variables aleatorias, al final cada uno de esos, bueno, nosotros felizmente definimos nuestros paseos aleatorios como una probabilidad en un espacio. Entonces, si nosotros tenemos una familia de probabilidades en muchos espacios, una sucesión de espacios de probabilidad, hay una idea de cómo converger débilmente a otro espacio, ¿no? Un espacio gorrito o medio gorrito. Convergencia débil. O convergencia, sí, convergencia débil. Convergencia en ley a veces le llaman. Lo que debe ocurrir es que la esperanza, o la integral, si quieren, de una función respecto de la probabilidad tenga que converger a la esperanza con respecto a esta probabilidad de la misma función para toda función continua y acotada. Continua y acotada. Si eso ocurre, bueno, y estas funciones son variables aleatorias, ¿no? Tenemos convergencia en ley. Ajá, es una idea de convergencia que hay Claro. entre espacios de probabilidad, más o menos. Uh-huh. Gracias. Ya. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Si no, podríamos terminar acá ya la charla. Bien. Creo que no hay ninguna otra pregunta. Muchas gracias Sí, bueno, por la gracias por exposición. asistir. La presentación hubiera estado un poco más ordenada, pero tuvimos un problema al inicio. Igual les dije casi todo lo que quería, entonces, bueno, gracias por asistir. Ajá. Gracias por aceptar la invitación y gracias por la charla. Ujú. Bien. Hasta luego con todos.